Damos toda honra y toda gloria al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y así de esta manera, con todo nuestro corazón, queremos enviar un cordial saludo a todos los que nos puedan ver a través de la internet. En Centro, Suramérica, en el Caribe, en Europa, en todos los Estados Unidos de Norteamérica, en cualquier parte. Cualquiera que sea tu necesidad o condición en lo que estés pasando, nosotros declaramos que esta palabra de hoy va a servir de mucha edificación para tu vida. Que el Señor alcance tu corazón y afecte tu mente de una manera que seas completamente transformado para la gloria de Dios Padre. Y esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo aquí en Broward, en Lauderdale, un saludo y un aplauso a todos los que nos puedan ver y compartir este mensaje con alegría y con gozo en todas partes del mundo. Amén. Le damos gracias al Señor por las maravillas de la comunicación y de la tecnología, que podemos usarla para bien, ¿verdad? Porque el enemigo la usa mucho para el mal, pero la iglesia la usa para bien. Y aprovechamos también saber de que hay muchas personas que pueden ser alcanzadas a través del testimonio de la palabra de Dios predicada en este lugar. Muy bien, Mari, ¿estamos listos ahí? Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos entrenando a varias personas ahí, no crean. Que ahí donde se pide. Aleluya. Continuamos con las características de lo que es la iglesia de Cristo. Diga, la iglesia verdadera. Amén. Iglesias habrá muchas. Por nombre denominacionales muchas se identifica también. Algunas veces le preguntamos aún entre nosotros mismos, ¿a qué iglesia vas? ¿Verdad que sí? Son expresiones normales y comunes. Algunas veces decimos, bueno, yo voy a la católica porque yo soy católico. Algo otro dice, yo voy a la iglesia bautista y se denomina como bautista. Bueno, yo soy pentecostal, a rajatabla, dicen algunos, ¿verdad? Otros se dan a conocer como iglesia presbiteriana, etcétera, etcétera. Pero en el contexto bíblico, en el contexto de las Sagradas Escrituras, no encontramos nada de eso. Amén. Pastor, sí, dígales, hermano, no encontramos nada de eso. Amén. No existe. Y aunque se pronuncien y se den a conocer muchas iglesias o religiones o sectas, las Sagradas Escrituras solo declara que hay una iglesia. Amén. Y tiene sus características. Se da a conocer como un edificio, como un templo, como casa de Dios, pero sobre todo como un cuerpo que tiene una cabeza y depende de la vida, de la autoridad y el poder de esa cabeza. Amén. Y esa cabeza tiene un nombre. Amén. Es Jesús. Amén. Y esa iglesia también tiene un nombre. Es la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia no se ganó la cabeza. Fue la cabeza quien vino a buscar lo que se había perdido y a ganar y a formar un cuerpo. Es la cabeza quien gana las almas y las añade a su cuerpo. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo. Y por eso estamos trayendo esta serie de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio físico? Algunas veces decimos por eso que vamos a la iglesia. Y eso es un término malo, ya lo hemos explicado resumiendo. No es que vamos a la iglesia, somos la iglesia. Amén. Vamos a la reunión de iglesia, o a la reunión de los santos, o a la congregación de los adoradores. Amén. Este edificio no sirve para nada geográfica y físicamente si usted y yo, si no hemos confesado a Cristo, amados hermanos, si usted y yo no estamos en este lugar. Amén. Amén. Porque lo que contiene la gloria y la presencia de Dios no son los edificios. Por muy lindos, por muy adornados, por dentro y por fuera, lleno de imágenes, de estatuas, de palos, de lo que sea, amados hermanos, no importa si la presencia de Dios no está ahí, habitado en corazones que le han correspondido, no existe verdadera iglesia. Amén. Gloria a Dios. Yo que usted le diera un aplauso al Señor.
Fíjense, hermanos, no se trata de ir y de venir. No se trata de un edificio. No se trata de una religión. No se trata de decir yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo soy presbiteriano, o yo soy musulmán, o yo soy budista, o yo soy, y yo soy, y yo soy. No, no se trata de yo soy. Solamente hay un solo yo soy que vale. Y su vida también tiene nombre. Su nombre es Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la fuente de vida eterna, yo soy el que soy. Todos los demás yo soy no sirven. A mí me encanta predicar la palabra. Tiene que tener cuidado con las mujeres, porque las mujeres nos quitan. ¿Se nota así? Le decía al pastor, cuando estábamos con Pedro ayer en el carro, y estas mujeres, ¿cómo pasan estas mujeres? Estas mujeres se las botaron, ayer se las tiraron. Oye, Pedro, veníamos comentando ahí que, oye, Maraile, que tú tuviste, pero tremenda, le decíamos a ella. Y Pedro, sí, yo por eso es que me preocupo, y le digo, oye, no me compitas mucho porque me botas el trabajo. Aleluya. Ay, son bromas de vamos. Pero, amados hermanos, Dios es bueno. Amén. Iglesia que contiene la presencia de Dios son aquellos corazones que han correspondido al llamado de Dios, a la fe de Jesús, tratados por el poder y la unción del Espíritu Santo. Si Dios no inicia un trato, un llamado, y ese corazón no le corresponde a Dios, no existe verdadera iglesia. Amén. No se trata al tiempo final en que nos petateemos, porque todos vamos a morir. Les decía yo el día que estuvimos ahí en la muerte del hermano de hermana Zoraida, y veíamos el cuerpo de William ahí. Ya William ya no está ahí, solamente era su cuerpo, pero el mensaje que Dios me permitió traer era para el muerto. No, era para los vivos, para los que quedaban todavía con oportunidad de responder al llamado de Cristo y prepararse para ese momento en que si hay oportunidad de que el cuerpo esté ahí. Amén. Porque hay momentos que llega la muerte y que ni aparece el cuerpo, dependiendo de la forma en que murió. Margarita contaba su testimonio. Nuestras vidas dependen de Dios. Nacemos y venimos de Dios. Nos tenemos que crecer y desarrollar en Dios, y al final regresamos a Dios. La palabra de Dios dice que salimos desnudos del vientre, nada traemos a este mundo, y volvemos a la tumba desnudos y pelados. Pero delante de Dios hay que volverse a presentar, y ahí no es cuestión de que yo pertenecí a la iglesia tal, a la denominación tal, o yo soy tal y tal cosa. No vale nada de eso, solamente Cristo Jesús. No vale otra cosa. Se trata de un encuentro personal con Cristo, y de que Cristo venga a ser morada de nosotros. ¿Usted cantó y entendió el cántico del tabernáculo de David? Amén. Ese canto encierra que el tabernáculo de David consistía en alabanza y en adoración. ¿Puede un edificio cantarle a Dios? ¿Puede una estatua cantarle a Dios? ¿Puede una silla cantarle a Dios y adorarle? ¿Puede algo inmaterial y sin vida tener conexión con Dios y convertirse en un adorador? ¿Quiénes son los que realmente se pueden convertir en adoradores porque contienen la gloria, la gracia y la presencia de Dios? Son los seres humanos. Amén. Dios creó al ser humano para habitar en él, y que el ser humano habitara en Dios. Amén. Los cielos fueron creados para la tierra fue creada para el hombre, pero el hombre fue creado exclusivamente para Dios. Fuera de ahí no hay nada más que valga. Por eso cuando hablamos de las características de la iglesia, póngale atención, porque no se trata de ir o de yo soy esto, lo otro. No, es de tener ese encuentro personal con Cristo, y que por su gracia y misericordia somos alcanzados. Y qué bueno que tenemos un Dios que no mira nuestra condición de malos, de pecadores, de rebeldes, de desobedientes, sino que tuvo misericordia y tanto nos amó que se despojó
de su Hijo y lo envió para morir en la cruz del Calvario en forma humana. Porque un ser humano, no un animal irracional, no un elefante, no un burro, no un mono, no, tenía que ser un ser humano semejante a usted y a mí, que tenía que morir en una cruz, pero que tenía que dar los requisitos del Padre. Amén. Señor. ¿Estamos entendiendo, mis amados? La iglesia tiene una cabeza y tiene un solo dueño, y fue el que la ganó, y es Jesús. Y no hay muchas iglesias, aunque los hombres digan esto a través de religiones o de sectas, no hay muchas iglesias, solamente hay una sola iglesia. ¿Usted ha visto una cabeza con 2 o 3 cuerpos? Y si lo hay, es anormal. Lo de Dios no consiste en fenómenos ni en normalidades. Dios es perfecto. Amén. Lo que creó y lo que formó lo hizo auténticamente perfecto, no en desorden. O sea que una cabeza esté sustentada en 2 o 3 cuerpos es anormal, es un fenómeno. O sea que un cuerpo tenga 2 o 3 o 4 cabezas es igual. No existe eso. Por eso en Dios debemos de ser claros, y hay que agarrar y entender bien lo que enseña las Sagradas Escrituras cuando habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y que está conformado con miles de miembros que son usted y yo, y que hemos correspondido al llamado del amor de Dios para la salvación. 1 Corintios 12 al 14, y leeremos el 26 al 27, algunos versículos de ese. Y aquí vemos un poco acerca de cómo es que funciona el aspecto de la iglesia de Cristo. Lo tenemos así ahí. Amén, amados. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 14, y después del 26 al 27. El apóstol Pablo está tomando el ejemplo de lo que es la anatomía del cuerpo humano, de cómo es que el cuerpo de Dios funciona y trabaja. ¿Cómo está constituido el cuerpo de ustedes? El cuerpo mío, ¿cómo está constituido? ¿Es un solo miembro, así tieso, y que apenas se mueve? ¿O son muchos miembros, pero que están unidos por las coyunturas, a través del tejido de la carne, tendones, etcétera, pero que también hay un sistema de nervios y un sistema de vida conectado al cerebro y a la cabeza que lo sostiene todo? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Aunque sean muchos miembros, pero el cuerpo viene a ser un solo. La función de la iglesia de Cristo es similar en el mundo espiritual, moralmente. Aunque usted y yo aquí nos reunamos y cada uno de nosotros sea como un mundo diferente, como personas o como individuos, Cristo no nos ve como individuos, nos salva como individuos, pero Él viene por su cuerpo. Él viene por todos nosotros. Él no viene exclusivamente porque yo salvé a Nancy, o salvé a Pire, o a Diana, etcétera, al otro. No, yo lo salvé y vengo a buscarlos por nombre. No, ya aún hasta el nombre de nosotros Dios no va a desaparecer. Allá al final tendremos un nombre nuevo, dice su palabra. Hay un libro de la vida al cual vamos a corresponder al final, donde en ese libro de la vida y del Cordero de Dios tienen que estar inscritos los nombres de aquellos que fueron llamados por Dios, añadidos, convencidos por el Espíritu Santo, y que vinieron a ser parte de esa iglesia gloriosa, la cual Él ganó, cuida, sustenta, salva, y por la cual Él vendrá. Aleluya. Jesús no vendrá por cualquiera. No, pero si yo tengo a Dios, si yo creo en Dios, si usted tiene a Dios, habla de Dios y cree en Dios, pero lo hace a su manera, pero auténticamente su modo de vivir, su testimonio, su modo de hablar, su modo de pensar, de actuar, no lo confirma conforme al verdadero testimonio que declara que debe tener la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Habla todo lo contrario. Una cosa es muy fácil, hablar. Es bonito hablar acerca de Dios, del diente al labio, pero de corazón podemos estar muy lejos. No solamente se trata de hablar o creer a Dios, sino de sustentarse en lo que usted ha creído verdaderamente, dejándose guiar por ese Dios que le ama. Amén. Y que ha tenido misericordia de Dios y nos ha salvado. Por eso dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿cierto o no es cierto? Hablándolo al aspecto del ejemplo humano. Y tiene muchos miembros,
característica, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, ¿es lo que dicen? Son un solo conjunto integrado. No admite desligamientos. No admite separación. Dice que así también es Cristo. Amén. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de la gente? Que la gente jala para un solo lado y para otro lado. Y trata de creer y absorber a Dios o lo de Dios, pero a su manera. Incluso hasta en el gremio evangélico cristiano tenemos problemas denominacionales, porque muchos están jalando por nombres denominacionales. No disciernen lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Predican su propio ministerio, predican y dan a conocer mi iglesia. Hay pastores que dicen, esta es mi iglesia. Hay otros que dicen, te invito a mi iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene iglesia o es parte de la iglesia o solamente Cristo es que tiene iglesia? Amén. Pregúntese si usted o el pastor Gabriel tienen iglesia. No, yo no tengo iglesia, hermano. Yo soy la iglesia, yo soy parte de esa iglesia y bendigo al Señor por su vida y por mi vida, porque tuvo misericordia. Amados hermanos, no era digno. Amén. Él me salvó, Él me llamó y me añadió a su cuerpo y ahora soy parte de ese cuerpo glorioso. Un pequeño miembro, pero yo bendigo a Dios. Porque podemos ser como los ladrillos. Aleluya. Si usted es un ladrillo, qué bueno que sabe entender el orden de su ubicación en esa pared del edificio. No se mueva de esa ubicación porque usted es parte de esa pared. Sirva como ladrillo, quédese ahí en su lugar. Pero es parte del edificio. Así demuestra lo que es la verdadera iglesia. Hay muchos hijos de Dios todavía que incluso se identifican más con denominaciones, y no estoy hablando de las demás cosas o de las demás expresiones de iglesias, de sectas, de religiones, de creencias, de brujería, de hechicería, de una mezcla de mentiras. Como estamos haciendo énfasis, venga el día viernes, yo les reto, venga el día viernes. Estamos hablando de la doctrina y después vamos a entrar más detalladamente a lo que son las sectas y religiones para que vea cómo está atestado de engaño el mundo. Pero el problema no es todo lo que maneja el diablo o el mundo, sino que aún muchos hijos de Dios ignoran todavía cómo es que funciona la iglesia como cuerpo verdadero de Cristo. Y no tienen una definición concreta ni una vida práctica como iglesia. Todavía no entienden cómo se debe de vivir como iglesia verdadera de Cristo. No solamente en lo que expresan, sino en el modo de vivir y de creer. Y déjenme decir una cosa, no es culpa tanto de ellos. La culpa nos la echamos a nosotros, los pastores, a nosotros, digo nosotros porque estoy en esa onda, porque somos los responsables de enseñar y de edificar el cuerpo de Cristo, y hay que hacerlo conforme a lo que está escrito en esta palabra, sin añadirle, sin quitarle, sin aumentarle. Mucho cuidado con añadirle, quitarle. Ya Dios lo hizo todo y lo perfeccionó y lo dejó completo, bien terminado en Jesucristo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando él fue enviado y comisionado para predicar a Cristo a los gentiles. Un hombre preparado y bien letrado, y en cuanto al conocimiento de la ley nadie le podía ganar, pero cuando fue a predicar a Cristo él dijo, yo me voy a limitar solamente, no voy a usar palabras de sabiduría humana o de conocimiento humano, me voy a limitar a predicar a Cristo y a este crucificado y punto. Algunos se alegraban muchas veces cuando él llegaba y predicaba y aceptaban a Jesús. Otros lo querían matar. Otros le decían, ya te oiremos otro día, palabrero. Así hay, hermanos. La iglesia de Cristo tiene un solo y verdadero testimonio. Y su conducta y mi conducta dictaminará si somos o no somos, amados hermanos, de la iglesia verdadera. Amén. Amén. No tenemos doctrina propia. La mayoría de las denominaciones o iglesias o religiones tienen doctrina propia. Hay un fundador, hay un líder, hay un miembro que inició, provocó ese movimiento,
e inventó o distorsionó la Sagrada Escritura si es que conoció la gracia de verdad y el amor de Cristo. Pero se salió de eso y ahora tiene seguidores. La iglesia de Cristo no tiene verdadera doctrina. Nuestra enseñanza, nuestra doctrina proviene de Cristo. Es Cristo mismo nuestro centro de creencia, nuestro centro de adoración, nuestro enfoque, nuestra vida, nuestro poder, nuestra unción. Cristo lo llena todo en todo y la iglesia se sostiene de Cristo y es Cristo mismo. Por eso dice, siendo muchos es un solo cuerpo, así también es Cristo. No existe independencia, no existe separación. No se trata, nunca venga con la mentalidad de voy a ir a la iglesia a ver qué sucede. Cuidado, usted no ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo y es parte integral de la iglesia de Cristo, cuando viene a estas reuniones, usted viene con un corazón como adorador. Usted no viene a la iglesia, usted viene como iglesia, como parte de Cristo. Ya viene con el fuego del Espíritu Santo, ya viene con su Señor adentro, viene motivado, porque en estas o fuera de estas reuniones, usted es un verdadero hijo de Dios, que resplandece con la gloria de Cristo. La iglesia verdadera no tiene su propia luz, es como la luna, y está representada en la luna. Cuando usted ve esa luna preciosa llena, qué linda se ve, ¿verdad? Con su llena de luz preciosa en esa luna llena sobre todo. Pero esa luz de la luna no es propia. La recibió del sol y la transmite hacia la tierra. Así es la iglesia. La iglesia resplandece no con luz propia, sino con la luz y a través de la luz de Cristo Jesús que habita en ella. Porque es su cuerpo. Versículo 13. Y dice lo siguiente: porque por un solo espíritu, pongan atención, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un ¿qué? ¿Se refiere a qué? A la iglesia. Y ahí, hermanos, algunos todavía marcan diferencia. Algunos todavía están creyendo a Dios a la manera de una cultura, por tradiciones de hombres, por enseñanza de hombres, pero no conforme a Cristo. Pero miren lo que dice aquí: porque por un solo espíritu, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus miembros, dice, todos han sido bautizados en un solo cuerpo. ¿Quién es el que une? ¿Quién es el que sumerge? ¿Quién es el que mete en la iglesia a los miembros? ¿Quién? Sino el poder del Espíritu Santo, que es el que convence y persuade y trae conciencia de pecado dentro del individuo cuando no ha conocido a Cristo todavía. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento, promovida y provocada por la unción y el poder del Espíritu Santo, que se limita solamente a hablar de Cristo como la verdad y a dar testimonio de Jesús, el que ya murió en la cruz del Calvario. Cristo ganó el cuerpo y su Espíritu Santo lo edifica en la tierra, y el que lo dirige en la tierra. No hay otro más. Por eso dice que por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados. O sea, la palabra bautizar es sumergir. Aquí no se trata del bautismo de agua. Aquí se trata de fuimos añadidos a la parte que Dios forma como un cuerpo, y es su iglesia. Si el Espíritu de Dios no trata con tu vida y no te trae a aceptar y provoca una fe de creencia en el sacrificio y en la obra de Cristo, usted no puede venir a ser parte de la iglesia. Hay muchas sectas y sobre todo, amados hermanos, muchos grupos que no aceptan la obra y el poder del Espíritu Santo, lo menosprecian y creen que el Espíritu Santo no es Dios ni parte de Dios. Así de sencillo. Ya desde ahí están totalmente equivocados. Pero aquí dice que la iglesia y cada uno de los miembros que vienen a formar su cuerpo son sumergidos, son metidos, bautizados, salvos por el poder del Espíritu Santo, y vienen a formar parte de un solo cuerpo. ¿En qué aspecto? ¿Hay acepción de personas para Dios? No. En Cristo, la iglesia, y para la iglesia ya no hay acepción de personas. Amén. Antes había una separación de los judíos y las demás naciones. Dios trató primeramente con la nación de Israel como descendencia de Abraham, ¿sí o no? Y el mismo Cristo vino como judío, naciendo humanamente, ¿sí o no? Sí, sí. Nació como judío y nació siendo israelita. Y vino primeramente a ellos para darse a conocer como ¿qué? Como el Mesías Salvador.
Pero después, de acuerdo a la profecía y al pacto de Dios con Abraham, es que él tenía que ser anunciado y sobre todo su sacrificio. ¿Alcanzar a quién? A judíos, pero también a las demás naciones. Por eso dice, ¿verdad? Bautizados en un cuerpo, ¿sean qué cosa? ¿Sean judíos o sean qué? No se preocupe que Grecia todavía está ahí, pero en ella estamos representados todas las demás naciones como gentiles. Pero que ahora somos parte del cuerpo de Cristo como su iglesia. Bautizados, sumergidos por el mover y el convencimiento de pecado en nosotros por el poder del Espíritu Santo para traernos aquí al sacrificio de Cristo. Dice, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nadie, se recuerda cuando la samaritana, que hablamos en esta serie, vino al pozo. ¿Con qué propósito venía al pozo allá? De buscar agua. ¿Para qué? ¿Para qué es el agua? Para beber y saciar qué cosa, una sed física. Pero aunque tomemos el agua normal que encontramos en el planeta, volvemos a tener sed, ¿sí o no? Cuando tiene la confrontación con Jesús, Jesús se declara, ¿verdad?, como la mejor fuente que el mismo pozo a la cual ella venía a buscar el agua. ¿Por qué Jesús se declara como la mejor fuente de agua para vida eterna? Porque el Espíritu Santo que habitaba en Cristo iba a provocar en esa mujer una sed para creer en Cristo. ¿Creyó en Cristo, sí o no? Amén. Si esta mujer llevaba su cántaro lleno de agua, iba a tomar el agua, sí o no. Si vas a hacer algunas cuantas horas, pero iba a volver a tener sed. Y aquí implica que iba a tener sed ¿de quién? Espiritual. Amén. Y lo único que puede saciar el alma para traerle reposo, descanso y salvación es un agua que es de vida eterna. ¿Y quién es la fuente de vida eterna? ¿Quién es? ¿Y quién es el que provoca y mueve esa agua en nuestros corazones para ser asentados? Es el Espíritu Santo de Dios. Vamos, hermanos. Dios nos ha dado a probar, a beber de su Espíritu, porque Él es el que habita en nosotros. No miramos físicamente a Cristo como iglesia, pero sabemos que su Santo Espíritu habita en cada uno de nosotros desde el instante en que le rendimos nuestro corazón. Amén. Y lo aceptamos por medio de la fe. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que es la iglesia verdadera de Cristo y sus características? Aleluya. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tenemos el 14 y ahora el 26 y 27. Aleluya. De manera que si un miembro padece, y estamos hablando en el aspecto del apóstol Pablo está siempre siguiendo con el ejemplo del cuerpo humano. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hasta el 27. Aleluya. Ustedes pues, díganle hermano, tú y yo, habiendo aceptado y profesado a Cristo y perseverando en él, en su palabra, en su doctrina, venimos a hacer ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Aleluya. Pero no solamente venimos a ser el cuerpo de Cristo, sino que venimos a tener la necesidad de vivir en comunión y correspondernos miembro con miembro. ¿Nos necesitamos en esta tierra? ¿Sí o no? El hecho no es de vernos la cara en estas reuniones físicamente, sino saber de que hay una unidad de espíritu, de corazón y de pensamiento, de fe y de propósito para alabar y adorar a un mismo Dios. Eso implica más que un acercamiento físico solamente. La iglesia es más que eso. Por eso dice, ¿verdad? Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nos necesitamos. Amén. En el versículo anterior, en el 26, dice, ¿verdad? Que si un miembro, así que si un miembro del cuerpo, disculpe que le levanto la mano, le duele a él y se pega un golpe en la muñeca, ¿dónde recibe la sensación del dolor del golpe de esa muñeca? ¿A dónde? ¿Solamente en esta parte de la muñeca? ¿O le duele hasta el pelo? Todo el cuerpo.
Pastor, no sea exagerado. No, yo sé que es normal, el pelo no duele. Pero sáquese ahí si no le va a doler. Le duele todo. Así es. Porque aunque el golpe o la herida fue en un pequeño miembro, la sensación del dolor por causa del principio de vida a través del sistema nervioso, desde el cerebro, la cabeza, emite ese dolor a todo el cuerpo, aunque el golpe solamente lo recibió la mano. Amén. Así es Cristo. Usted sabe que hay muchos miembros que todavía no disciernen el cuerpo de Cristo, que con mucha facilidad andan buscando iglesias en iglesias porque ven defectos en el pastor porque es flaco como yo. Hoy viene con un color un poquito raro. A ver, pero bueno, yo le llamo igual, me hago vestir para que vean que yo también me he visto un poco raro. Algunos vienen viendo defectos, si se canta bonito, si tienen músicos o no tienen música, ¿verdad? Si el otro vino bien, qué sé yo, muchas cosas. Y como no encuentran la congregación perfecta, y si no, muchos defectos, van a otra congregación. La pregunta es, ¿qué anda buscando este individuo si sabe que el cuerpo de Cristo no funciona así? ¿No ha visto usted que hay muchas congregaciones denominacionales que se han dividido? Que se han separado, pastores que se han enemistado, que se han peleado por propiedades, porque a la hora de la hora, ¿verdad? Se dividió, pero el edificio no, el edificio me costó a mí y yo me fajo por esto. Y se vuelven, ¿qué cosa? Enemigos. Y no estoy hablando de las religiones, estoy hablando dentro del cristianismo mismo, entre comillas. La iglesia de Cristo no sucede así, amados hermanos. Yo nunca he visto que los apóstoles y los discípulos se pelearon por un pedazo de tierra, se pelearon por un edificio, se traían prejuicios, se miraban defectos. No, amados hermanos, luchaban por ellos mismos. Se mantenían como un cuerpo de verdad, se amaban. La hermana, ella leía un poco en primera de la carta de Juan acerca del amor. ¿Cómo es que conocemos como iglesia que verdaderamente tenemos a Dios? Sino a través del amor. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto, si a su hermano que lo puede ver y palpar y hacerle bien no lo ama? El tal es mentiroso. Amados hermanos, el cuerpo de Cristo funciona a través de un sistema de vida. Cristo es nuestro amor, es nuestro sistema de vida, es nuestro poder, es nuestra unción. Amén. Así es que trabaja y obra el cuerpo de Cristo, bajo la dirección de la cabeza. Todo viene de la cabeza. Amén. Porque el verdadero amor que nos sostiene no es suyo ni es mío, pero fue provocado y viene de Cristo, viene del Padre. La gracia y la paz que nos sostiene no viene de nosotros, viene a través de Dios. La unción por la cual hacemos todo y tenemos dones y habilidades viene por el Señor, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nada nos debemos a nosotros. La iglesia se debe a su cabeza, que es Cristo. Fuera de ahí no hay cosa. Qué lástima que muchos pasan peleando por congregaciones y por nombres denominacionales. Y se pleitean, y se dividen, y se hacen muchas cosas. Muchos más que edificar a una gente que tiene su necesidad, lo que ven son los edificios, le importan más los edificios. La hermosura de los edificios. Y no estoy hablando de las catedrales muertas que están por ahí. Estoy hablando de edificios que se levantan, donde tal vez el miembro tiene necesidad, pero encontrar al apóstol ahora hay que hacer una cita y mejor ir al presidente, y creo que el presidente de la república te atiende mejor que el apóstol. Así es, Señor. Está hablando mal contra los apóstoles, no, estoy hablando de la realidad que se vive. Una vez yo fui a una congregación evangélica y me dijeron, apártese de ahí mi hermano, porque por aquí va a pasar el apóstol. Dije yo, Señor mío, me quito, porque quizás es más grande que el Papa. Eso fue entre adentro, no fui a criticar ahí, fui a buscar solamente un miembro que quería hablar con él. Pero sí me dijeron, tienen que apartarse de aquí, varón, porque en esta área va a pasar el apóstol. Gloria a Dios por el apóstol. Amados hermanos, yo nunca he visto a un apóstol de Jesucristo, de los que mencionan la palabra de Dios, que funcionó con esa clase de pistola. El cuerpo de Cristo está sujeto en y a través del amor de Cristo. Y el amor de Cristo nos hace ser mansos y humildes y ver la necesidad de cada uno de nosotros. Contrario a lo que yo he visto muchas aquí de divisiones y de problemas por propiedades o de posiciones, qué sé yo, de títulos. Allá decían que va bien el Espíritu Santo
provocaba, y los que tenían propiedades la vendían, y el producto de ellos la traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles eso lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, y no había ningún necesitado, y todas las cosas las tenían en común. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros a ver esas cosas reales y a ser provocados por el poder del Espíritu Santo para suministrarnos la gracia y el amor de Dios. Amén. Yo no estoy diciendo que aquí habemos ricos o que tenemos que, vamos hermanos, venda su casa o venda su carro. No, no. Estamos hablando de entender lo que Dios nos ha llamado a ser como iglesia verdadera de Cristo para ser sustentados de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Están entendiendo, mis amados? Amén. Esta es la iglesia. Por eso dice, de manera que si un miembro se padece, todos los miembros se unen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. Aleluya. Glorioso Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la segunda parte. Aleluya. Colosenses 1, 15 al 18. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y esto es lo que realmente es la verdad que nosotros debemos de entender. La iglesia de Cristo, cada uno de sus miembros, como dice lo que hemos leído y predicado y enseñado anteriormente, que hemos sido llamados, provocados, convencidos por el Espíritu Santo, bautizados para venir a formarte como miembros de un solo cuerpo de quien Cristo es la cabeza. Vamos, hermano, aquí esa iglesia, ese cuerpo, sabe que todo lo que ella es, como cuerpo, como templo, como edificio, como casa verdadera de Dios, que contiene la gloria, la presencia, etcétera, el poder de Dios, todo se le debe de atribuir ¿a quién? A Cristo, la cabeza. Amén. Y gloria a Dios que entendemos, amados hermanos, que Él fue puesto como cabeza sobre todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, a la iglesia, o sea, sobre usted y yo. Pero antes de eso, en Cristo y a través de Cristo, fueron creadas y formadas todas las cosas, visibles e invisibles, y por Él se sostiene. No hay iglesia que tiene poder propio ni autoridad propia. La iglesia tiene autoridad y poder, pero viene de la cabeza, que es Cristo, porque Él es su Señor. Pero antes de eso, Él es todo y en todo y lo sostiene todo. Por eso leemos, por eso dice, ¿a qué se refiere? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? O sea, el que vino a darse a hacerse visible, el que se vino a dar a conocer entre los hombres y entre la humanidad. ¿Quién es? Sino Jesucristo. Pero no solamente es la imagen del Dios invisible, sino que dice que es el primogénito, o sea, el que debe de tomar el primer lugar en la creación. ¿Por qué? Porque Él creó todo y por medio de Él. Note lo que dice las características y las cualidades de nuestro amado Dios y Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, continuamos, porque en Él, algunas veces los religiosos, mi hermano, yo me asusto y déjenme decirle, volverle a recalcar algunas veces cuando escucho las noticias de cómo la humanidad le está buscando solución al caos de la sociedad, al caos de los pueblos, al caos de las familias, al caos económico, qué sé yo, y de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos estamos en el proceso de elecciones. Muchos están peleándose por ver si votan por la mujer y otros a ver si votan por el otro. Y a la hora, ni el uno ni el otro van a resolver los problemas de Estados Unidos. Porque no se trata por economía, ni se trata por esto o por lo otro. No se trata de política, la solución al caos de los mundos y de la sociedad que estamos viviendo hoy. No se trata de política. Pero todavía hay gente, amados hermanos, que pone su confianza o en Trump o en la otra o en el que va a salir. Algunos dicen, yo recuerdo que llamó uno por ahí, un religioso, dice, ay, ustedes dicen,
dan a conocer la política y señora fulana está, mire, no ponga su confianza ni en Trump ni en la otra, pero acordémonos que Dios no nos ha dejado, creamos a la Virgencita de Fátima, porque ella sí está con nosotros y confiamos en Dios. No, ese vino a terminar de meter todo. Yo creía que así pongamos nuestra confianza y nuestros ojos en Jesucristo nuestro Dios, la imagen invisible del Dios eterno. Aleluya, que en Él está la verdadera solución. ¿A quién le vino a dar la solución? Pero en una estatua, en una imagen, una virgen. ¿Cómo le llama? La de Fátima. Es la misma María en todas partes. Y no es la María que habla la palabra de Dios, porque la María tiene sus características, no tiene nada que ver en eso ya. No les preocupe, nuestra confianza es de estar en Dios y creamos a la Virgencita Jurana de tal. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él. ¿Y quiénes serán los justificados al final de los tiempos? Sino aquellos a los que se les acredite la fe en Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Vamos, hermanos, no entiende la gente que todo el universo, todo lo creado, el mismo ser humano, el reino animal, vegetal y todo fue creado en Él, en Cristo. Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunta, si Él lo creó todo, si Él lo formó todo y Él lo sostiene todo, ¿en quién va a poner su confianza usted y yo? ¿En quién? Si no en aquel que debe de tener el primer lugar, la preeminencia en todo, porque Él lo creó y lo formó todo y lo sostiene todo. Él es soberano. Pero lo más glorioso para usted y para mí como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, es que Él vino a ser nuestra cabeza. Y por ser nuestra cabeza, nosotros la iglesia sí podemos cambiar, amados hermanos, el trastorno del mundo. Sí lo podemos cambiar, no con tu gloria, no con mi gloria, no con mi poder, sino con la gloria, con el poder, con el amor de Cristo, cuando la gente vea, aleluya, la transformación de cada uno de los miembros de su cuerpo. Me encanta el canto que dice, ¿verdad? No por mi propia fuerza, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Esto es más de lo que mucha gente religiosamente entiende de lo que es Cristo. Mire todo lo que es Cristo y todo lo que en Él y por medio de Él fue hecho. Amén. Vuelvo a repetirlo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Vuelve a decirlo, por favor. Todas. Ahora, ¿todas en qué ámbito? ¿A dónde? ¿En los cielos o solamente en la tierra? ¿O solamente en la tierra y en los cielos no? No. Dice, las que hay en los cielos y en la tierra, sean que se vean o no se vean, sean tronos. Lo mismo, en el mundo espiritual y en el mundo natural. Hay tronos, hay principados. Todo fue creado y Él lo gobierna y lo domina todo. No es el diablo, no es la política, no. Ahora, hermanos, es Cristo mismo el que tiene la preeminencia de todo y sobre todo como cabeza de la iglesia. Sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. La iglesia fue ganada por medio de Él y añadida por Él y vive y subsiste para Él. Y Él viene por su cuerpo, que la sostiene, le sustenta. Y la iglesia debe entender eso. Por eso dice ahí, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, porque antes de que todo existiera, ya Cristo era en el Padre. Amén. Sin cuerpo, pero ya estaba como el verbo de Dios. La palabra de Dios, la que todo lo hace y lo crea. Todas las cosas en Él subsisten. Y aquí, y Él, como para ponerle el punto, ¿verdad? Ahí, como es el Juan, ¿verdad? El sello, el cuño. Y Él, 18. Aleluya. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué cosa? El edificio donde nos reunimos. No. El ministerio del pastor Cabrera. No. El Vaticano.
La iglesia anglosajona, el bautista, el presbiteriano, los adventistas, la secta de los mormones, de los testigos de Jehová. Hay un sinnúmero de cosas. Criticamos a los hindúes que tienen miles de dioses. Hasta las moscas y los ratones, hermano, son adorados y respetados. Usted no ha visto esos videos donde en templos donde están los hindúes, he hecho una miseria el hombre sentado comiendo del piso y los ratones comiendo con él. Y de la comida que comen los ratones, las ratas, él está comiendo porque los ratones son adorados como dioses. No, hay veces que nosotros no podemos criticar eso, porque también estamos igualmente equivocados o peor que ellos también alguna vez. Cuando la palabra de Dios te dice lo que es Cristo y todo lo que Él hizo y por medio de Él fue creado y es sustentado. Créalo o no, póngale el cuño, pero Cristo es todo el todo. Amén. Y para eso hizo todo. La iglesia es exclusivamente para Él y la iglesia, usted y yo, dependemos exclusivamente de Él porque Él es nuestra cabeza. No hay cuerpo sin cabeza y no hay cabeza sin cuerpo. No hay cabeza, amados hermanos, que no pueda manejar y sustentar su autoridad y su poder si no hay cuerpo. Y no hay cuerpo que pueda, amados hermanos, ser sustentada sin la cabeza. Necesita una autoridad. Amén. Porque la cabeza representa sustento, autoridad, vida, poder, todo. ¿Me estamos entendiendo, mis amados? Característica de la verdadera iglesia de Cristo. Aleluya, Colosenses ahí me encanta. Gloria a Jesús. Nosotros podemos entender, amados hermanos, que Dios verdaderamente es bueno. Quiero que leamos una parte aquí y yo después voy a continuar. 1 Timoteo 3. ¿Te lo di, Mari? 1 Timoteo 3, 14, 15. 14 y 15. Y ahí terminamos y nos quedamos ahí. Note, hay algo que el apóstol Pablo le está recomendando a este jovencito Timoteo. Y aquí termino con esto de hoy. Ya Pablo, el apóstol, le estaba dando, ¿verdad? Algunos últimos detalles a este joven pastor y anciano de la iglesia, para que él se lo dé a conocer, ¿verdad?, a la iglesia en la cual él había sido puesto como el anciano, como el líder. Pero el apóstol Pablo tenía la responsabilidad de enseñarle la doctrina, la forma de comportarse, la forma de enseñar. Él mismo se había puesto como testimonio, como ejemplo en todo, para que Timoteo hiciera lo que él le había enseñado y también lo que había visto y oído en él como testimonio. Para que se lo transmitiera ¿a quién? A la iglesia. Y note que es lo que le dice el apóstol Pablo a este jovencito. Dice, esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Sigan. Vamos. Aleluya. Para que si tardo, mire cómo le está diciendo, ya anticipadamente, antes que su presencia física, las cartas estaban allá, declarando y anunciando lo que Timoteo tenía que decir, enseñar a quién y cómo él debe de comportarse delante de quién, de la iglesia. El edificio, no, hermano, entre los seres humanos, el rebaño que Dios le había puesto en las manos de Timoteo, pero que era responsabilidad también del apóstol Pablo. Pero la responsabilidad del apóstol Pablo era sobre todo sobre Timoteo, para que él supiera dirigir el rebaño que estaba en esa localidad. Amén. Las cartas estaban ya anticipadamente, aunque físicamente él no estaba, pero la enseñanza y la escritura ya estaba en las manos del joven Timoteo. Por eso le dije, por esto te escribo, por si me tardo para ir a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte ¿en dónde? ¿En dónde? No, te dice que en la casa de Dios. ¿Qué es qué cosa? La iglesia del Dios viviente. No hay ninguna iglesia fuera del Dios viviente, porque lo único que sostiene a una iglesia con vida es alguien que tiene vida o es la fuente de toda vida eterna, y es Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la casa de Dios aquí? ¿Cuál es la casa de Dios? La que contiene la presencia y el poder de Dios, la autoridad y el reino
y el gobierno de Dios, ¿quién es? La iglesia. Y la conducta de Timoteo tenía que ser, amados hermanos, muy importante como testimonio a Dios, al apóstol y al rebaño que estaba en sus manos. Amén. ¿Quiere el Señor usarnos a nosotros como instrumento de testimonio? Sí, no solamente a mí como el llamado a un anciano para predicar y enseñar a ustedes, sino cada uno de nosotros que hemos venido a ser parte del miembro de ese cuerpo y que nos hemos convertido en la casa del Dios viviente. Amén, amados. Y esto es muy importante. La conducta mía, no solamente de Timoteo, de lo que predicamos, de lo que enseñamos, de lo que hablamos y de cómo nos llevamos entre unos y otros, es importante. Y todo está delante de Dios y a través de las Escrituras. Ahí se debe de aprender todo. Denle el aplauso al Señor. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué más es? Columna y baluarte de la verdad. Le voy a decir una cosa. Fuera de la verdadera iglesia de Cristo, a donde, amados hermanos, funciona la obra y el poder del Espíritu Santo que nos lleva y nos dirige hacia toda verdad y justicia. En este mundo, ¿a quiénes se les puede llamar columna y baluarte de la verdad? ¿A los políticos? ¿A las religiones? ¿A los comerciantes? ¿A quién se le puede llamar columna y baluarte de la verdad? ¿A quién quiere usted? Sino a los que están en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solamente es Cristo. Entonces quiere decir de que columna y baluarte de la verdad y del amor y la justicia de Dios, ¿solamente quién es? La iglesia. Como cuerpo de Cristo. No hay otra forma. Usted entiende estas cosas, mis amados. Por eso nuestra conducta y nuestro testimonio debe estar basado, amados hermanos, en un gran testimonio para que la gente nos vea como que ¿Qué es una columna? ¿Qué es una columna? ¿Para qué sirve la columna en un edificio? ¿Para qué? Para sostener algo. ¿Y eso significa qué cosa? Edificación. Firmeza. Pregunta, ¿cómo te están viendo aquí como parte, como miembro del cuerpo de Cristo, que es la casa del Dios viviente? ¿Cómo te están viendo? ¿Como un baluarte? ¿Como una columna? ¿O pueden menospreciar tu conducta y tu testimonio? ¿Por qué? Está dando a entender que como que no parece que eres verdadera iglesia de Cristo. Tengamos cuidado, pero Dios necesita nuestra conducta. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, te estoy escribiendo, porque aunque me tarde, ¿verdad? No importa, pero así de esta manera te escribo y a través de esta carta para que sepas cómo debes de conducirte, de cuidarte, tus testimonios y de cómo debes de ser con la iglesia, que es la casa del Dios eterno. Amén. Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Póngase en pie. Aleluya.